Hello, hello, bienvenidas a un nuevo episodio de The Girls Club junto con Patricia. ¿Cómo estás, Pati? Bien, ¿y tú, Clau? Muy bien, estamos muy contentas de estar acá nuevamente porque hoy queremos hablar de un fenómeno que probablemente muchas de ustedes han visto en TikTok o en Instagram e incluso en Pinterest, las famosas trad wife. Estas mujeres que muestran una vida mucho más tradicional, quedarse en la casa, cocinar, cuidar a los hijos, preocuparse del hogar y muchas veces tener una pareja que es el principal proveedor, ¿cierto? Y proveedor, evidentemente, proveedor económico. Y quiero partir diciendo algo muy importante porque este tema fácilmente puede convertirse en una discusión de esto está bien o esto está mal. En realidad, aquí no queremos hacer esto, en este episodio no queremos decirle a ninguna mujer cómo tiene que vivir, no queremos decirle a una mujer si tiene o no tiene que trabajar, tampoco queremos decir que una mujer que quiere que su pareja la mantenga esté equivocada o esté mal, al contrario. De hecho, creemos que cada mujer debería poder elegir y cómo quiere construir su vida, cómo quiere vivir su vida, pero hay una pregunta que nos parece súper importante y es: ¿podemos elegir una vida tradicional y al mismo tiempo mantener nuestra autonomía y nuestra seguridad? Y para conversar esto, por supuesto tenemos a Patricia, que nos va a estar hablando también un poco de este tema. Sí, y me gusta que partamos desde ese ámbito así porque creo que hoy en día se está enjuiciando mucho. Sí. Y en verdad no tiene tanto que ver con emitir un juicio al respecto, sino que conversar un poco de lo que está pasando, qué puede significar y qué cosas uno tiene que mantener ojo. O sea, una mujer puede elegir si quiere una vida tradicional porque realmente es lo que le gustaría tener. Sí. Y eso no significa automáticamente que sea una mujer sin autonomía. Y desde el punto psicológico, uno podría empezar a preguntarse quizás si es que esa elección sigue siendo una elección cuando existen circunstancias que hagan que el poder salir de esa elección se torne imposible. Exacto. Y yo creo que eso va a ser el corazón de nuestra conversación. A eso es donde queremos llegar. No queremos hablar de no dependas de un hombre, no seas trad wife. Queremos hablar un poco de si algún día necesitas empezar de nuevo, tienes las herramientas necesarias para poder salir de una situación en la que estás y tienes las herramientas para poder hacerlo. Entonces, partamos por lo básico. Pati, partamos por que alguien que nunca ha escuchado este concepto entienda qué es una trad wife. Bueno, la trad wife, la palabra trad wife viene de lo que sería el concepto de traditional wife, claro, en inglés, que es básicamente decir una esposa o mujer tradicional. Y en términos generales habla de mujeres que adoptan o reivindican roles más tradicionales dentro de la pareja y dentro de la familia. O sea, suele ser una mujer que está enfocada en el hogar, en la crianza, en las tareas domésticas, mientras que el hombre asume principalmente el rol de proveedor económico. Claro. Y acá yo creo que es importante recalcar que no existe solo una forma de ser trad wife, porque hay mujeres que dicen simplemente, ya, yo quiero dedicarme a mi casa, claro, y quiero dedicarme a mis hijos, y hay otras que también tienen una visión mucho más ideológica sobre los roles de hombres y mujeres, y por eso es importante no meter a todas en el mismo saco, que es un poco lo que pasa a veces cuando uno empieza a ver esto en redes sociales, que se populariza, que también ve noticias de cosas que se están comentando en Estados Unidos respecto al tema. Sí, yo creo que también, bueno, como dices tú, hay que separar lo de las redes sociales. Nosotros siempre lo hemos dicho acá en este podcast, pero uno es las redes sociales son completamente diferentes a la vida tradicional, o sea, la vida real, en verdad.
Porque cuando pensamos en una trad wife, inmediatamente yo creo que se nos viene a la cabeza esto como un vestido largo, como con puntitos, ¿cierto? Como amarrado aquí a la cintura. El delantal. Con el delantal, una casa preciosa, flores, pan casero, niños corriendo, todos vestidos como de lino. En niños, una cocina desde cero, todo muy femenino, muy cuidado, muy bonito. Y eso es lo que en realidad nosotros inmediatamente pensamos cuando hablamos de una trad wife. Sí, y eso es lo que se ve un poco en esta visión o este modelo estético que se vende a través de las redes sociales, porque hoy en día tenemos que, o sea, uno asume que efectivamente las redes sociales tienen un rol enorme porque convierten este estilo de vida o esta idea en algo estéticamente atractivo. Claro. Tú no solo estás viendo, en el caso de estas influencers, no solo estás viendo a una mujer que se queda en la casa, sino que estás viendo una narrativa completa de esta vida. Sí. La casa perfecta, la comida que está preparada, lo que es la maternidad, porque es la mujer que está cocinando tranquilamente con la guagua en brazo, la pareja, esto de la feminidad dentro de esto como de nutrir a todos, claro. Así como un rol femenino muy a la antigua, por así decirlo. Y la idea de que existe una vida que es quizás más lenta, más ordenada. Y claro, eso puede resultar súper atractivo porque tú estás viendo lo que te están mostrando en la cámara, que es algo muy pauteado también. Claro, yo creo que tú, Pati, ¿cómo nos podrías responder de por qué crees que está siendo tan atractivo para las mujeres jóvenes, sobre todo hoy en día, este movimiento? Claro, o sea, uno podría pensar quizás así como ya, si durante tantas décadas las mujeres lucharon para poder estudiar, para poder trabajar, para tener independencia económica, ¿por qué quieren volver a algo más tradicional, no es cierto? Y yo creo que acá hay varias razones, motivaciones que pueden existir. Una, yo creo que estamos cansadas. Yo creo que literal, y lo hemos hablado en otros podcasts, estamos cansadas. Esto de que la mujer puede hacerlo absolutamente todo, que tú puedes tener tu vida soñada, puedes tener tu pega bacán, puedes tener tus amigas, puedes tener tu pareja, puedes tener todo, al final es agotador. Hasta el descanso a veces no es un descanso real, sino que tiene que ser un descanso productivo, etcétera. Entonces, las mujeres hoy en día tienen muchas posibilidades, pero también tienen muchas exigencias. Dentro de esto de cómo queremos desarrollarnos quizás profesionalmente, queremos vernos bien, queremos cuidar nuestra salud, queremos tener una pareja, queremos tener una vida con nuestros amigos, queremos poder viajar, queremos poder mantener una casa, quizás también queremos tener hijos algunas o queremos tener una mascota y hacer todo de una manera equilibrada, porque cuando vemos personas viviendo eso en las redes se ve todo muy tranquilo y equilibrado. Entonces hay algunas mujeres que quizás pueden sentir estoy cansada de tener que poder con absolutamente todo. Y una vida donde alguien más asume una parte importante de esa responsabilidad económica puede sentirse como un descanso, ¿no es cierto? Puede sentir como que también te aporta quizás un poco más de estructura porque es algo que no tienes que hacerte cargo tú. Y hoy en día estamos viviendo en una época con mucha incertidumbre laboral, económica, afectiva. Y una vida con roles muy definidos puede transmitir una sensación de control, de orden, y al final también está la búsqueda de cuidado. Entonces hay mujeres que quieren sentirse cuidadas por su pareja, y esa es una necesidad real y no tiene por qué ser algo negativo. Sí, totalmente. Me parece súper importante porque quizás algunas mujeres no están diciendo quiero volver al pasado, quizás están diciendo quiero dejar de sentir que tengo que poder con todo. Como es agotador tener que poder con todo el tiempo, y dada la economía que tenemos hoy en día, dada la situación laboral que tenemos hoy en día, por lo menos acá en Chile, dada como esta desafección, no sé si está bien esa palabra, pero esta como falta de interés en realmente tener un vínculo honesto y real con otra persona,
también genera, como bien dijiste tú, estas ganas de, pucha, necesito como, o quiero que alguien me cuide, me apañe, me contenga un poco. Ujú. Sí, y yo creo que eso es algo que sí podemos validar todas, sin un juicio de por medio, Claro. ¿me entiendes? O sea, creo que eso es un deseo que no necesariamente tiene que ver con idealizar un modelo tradicional, sino que es un deseo real que muchas pueden sentir sin querer tener esa vida, sino que quieren tener un apoyo, Quieren alguien paz. que las apañe. Es que increíble, porque está difícil, o sea, y quiero hablar un poco aquí de las redes sociales, porque hay mujeres que hicieron este estilo de vida prácticamente una profesión, o sea, es una profesión. Por ejemplo, tenemos algunas famosas como Ballerina Farm, Hannah Neeleman, que hizo tremendamente conocida, que se hizo muy, muy, muy conocida, que ya lleva varios años, por lo menos unos 5 años creo, mostrando su vida familiar, sus cocinas, su agricultura, su maternidad y una estética tremendamente tradicional. Y también está la famosísima Nara Smith, que aunque su contenido es un poco distinto, se hizo muy viral mostrando una estética extremadamente doméstica. Cocina prácticamente todo desde cero, o sea, hizo hasta chicle, convengamos. Prepara comida para su familia, cuida a sus hijos, etcétera, y todo muy estéticamente elaborado, con una voz sumamente suave, tranquila, un poco fetichista, incluso diríamos, lo hablábamos antes de comenzar el podcast, incluso siendo un poco fetiche sexual, esto de tener una mujer que hable así, que te haga la comida y que te haga todo. Y algo interesante es que muchas veces vemos estos videos en las redes sociales y nosotras mismas incluso pensamos como, ay, quiero tener esta vida, como... Pero en realidad estamos viendo 30 segundos de la vida de una persona, no estamos viendo lo que hay detrás de la vida de esa persona. O sea, hay una chica también muy conocida que es una niña que tiene 18 años, que se casó y que ella cuenta como, bueno, me levanto todas las mañanas y le hago el café a mi marido para que él se vaya. Y todo en realidad gira un poco en torno a su marido. Tiene muchos comentarios negativos ella en su TikTok. Y claro, nos genera esto un poco de, pucha, qué rico quizás vivir así de tranquila y no tener ninguna preocupación más que cocinar y cuidar a tus hijos. Mm. Sí, yo creo que ahí hay algo fundamental también en que cuando nosotros estamos viendo redes sociales, acá es importante saber que no muestran una realidad completa, nunca la van a mostrar. Van a mostrar una versión que ha sido seleccionada. No vemos ni las peleas que pueden tener, no vemos cómo son los días malos, no vemos quizás las dificultades económicas, no vemos cómo se toman realmente las decisiones dentro de esa familia. Uno ve una narrativa y yo creo que también es súper importante entender que esa narrativa a veces también es muy diferente a lo que quizás está pasando detrás de cámara, porque no hay que olvidar que estas mujeres que son influencers, que están tratando de vender un estilo de vida, o que están tratando de mostrar un estilo de vida que podría ser deseable y vendiendo como una especie... O sea, venden un producto, venden una realidad que quizás no es la realidad de todas, porque Exacto. no es lo mismo quizás como Ballerina Farm, que creo que ella tiene mucho dinero ella, y por otra Sí. parte también el marido gana muy bien, entonces no vemos quizás si hay gente que la está apoyando por fuera cuando ella no está grabando. Claro, o sea, lo que sí se sabe ahora, porque justo había leído, perdón que te interrumpa, justo había leído un pedazo de la historia de ella, es que el papá del marido es como dueño de una aerolínea muy conocida, casi como Sky Airlines, o LATAM en Estados Unidos. Por lo tanto, el marido tiene mucha plata. Y ella tiene un equipo de por lo menos unas 18 personas o 20 personas que la ayudan con el contenido, porque ella también se hizo muy famosa porque monetiza todo lo que vende. O sea, ella como que saca leche de la vaca y la vende, ¿cachai? Claro. Como que ella vende mantequilla también, creo, como que vende... Ellas, en realidad... Es una mujer empresaria. Eso es una empresaria. No exacto. es realmente una tradwife.
A pesar de que ella vende esa estética, vende esta idea de que ella está haciendo mantequilla y está haciendo queso desde cero, etcétera, es una mujer que es empresaria. Y a eso es lo que voy. Al final es una narrativa de algo que no es una realidad. Sí, además es súper interesante porque estas mujeres monetizan completamente la vida desde cero. O sea, la vida doméstica se transforma también en contenido, publicidad, marca personal. O sea, ella es una de las mujeres más exitosas empresarias de Estados Unidos. O sea, ella con todo este contenido Tradwife y como contenido muy, como decías tú, de a cocinar y de hacer todo así muy tranquilo, mostrar a sus hijos, ella está monetizando lo más probable que incluso más que su marido ahora. Como... Claro. Entonces, el hecho de que te vendan, que tú puedes ser así, es sumamente... Pucha, a mí me hace sentir como... Me da esta sensación de como... un poco de traición. ¿Cachai? Como que me siento un poco traicionada, porque finalmente te dicen que tú, este estilo de vida es maravilloso y que tú vas a estar bien y todo, pero en realidad ellas no llevan ese estilo de vida. O sea, lo más probable es que ellas ganen más que los maridos. La Nala también, el marido es modelo, o sea, no va a ganar más que ella seguramente gana mucho más que él. Uh-huh. La otra chica, que es la de 18 años, ella estudió y es abogada. O sea, ella dijo que ella era abogada, que no ejercía, pero que ella era abogada. Entonces, y su marido creo que es como albañil, una cosa así, no sé lo que es, pero dentro de todo, igual ella eventualmente, si es que trabajara, ganaría mucho más que él. Entonces, un poco traición, digo, porque le muestran a todas las mujeres que vale la pena tener esta vida, pero claro, vale la pena tener esta vida cuando tú tienes una estabilidad económica asegurada. Porque tú estás asegurándote tu vida, tú ya tenés tu vida asegurada, tienes plata, tienes una casa, tienes todo, pero una mujer que no tiene casa, que no tiene quizás los estudios que tú tuviste, que no tiene un marido súper mega millonario, no puede hacer esto. O sea, lo puede hacer, pero dentro de su esquema de... O sea, su vida va a ser mucho más limitada. Tener 5 hijos sin tener quizás la posibilidad de contratar ayuda adicional... Sí. No creo que esté viviendo la vida estética de Tradwife, ¿me entiendes? Así como de estar cocinando así tranquilita. No, o sea, tiene los niños colgándose de la cortina. Literal. Entonces, ¿te parece, Pati, a ti algo peligroso romantizar un poco como lo están haciendo estas chicas el estilo de vida de Tradwife? Mira, yo creo que igual puede serlo si es que se presenta como una fórmula como universal para tener una vida feliz. Porque, o sea, yo creo que este contenido, etcétera, todas estas cosas surgen, quizás no surgen de algo falso, quizás efectivamente estas mujeres en un principio disfrutaban de cocinar, de hacer estas cosas, de enfocarse en la familia y encontraron un nicho de negocio que pudieron explotar, sí, ¿no es cierto? Pero no porque te lo vendan estéticamente quiere decir que sea la fórmula universal para ser feliz. Una cosa es decir, esta es mi vida y me hace feliz, y otra cosa es, esta es la forma correcta en la que una mujer debería vivir, que es un poco esto de decir como las mujeres deberían tener roles tradicionales. Volvamos a esta mujer femenina, que también uno ve un montón de contenido de hombres red pill que me van saliendo, así como de hombres que graban, que como que quisieran como ¿por qué las mujeres no quieren ser como... Hay un viejo que dice así como, ¿por qué una mujer no quiere ser como una mamá? Si para un hombre la mamá fue lo más importante y una mujer debería como aspirar y admirar eso, y de querer como seguir criando a un hombre adulto, pero decía explícitamente así como esto de criar un hombre adulto, donde uno queda así como... Entonces yo creo que ahí es donde aparece el problema, cuando empezamos a decir como esta es la forma correcta de, y es la única forma en la cual empezamos a caer en cosas que empiezan a dar un poco de miedo, por así decirlo, porque te pueden llevar a tener otro tipo de cuestionamientos que empiezan a entrar al mundo político, de leyes, de derechos, de otras cosas. Exacto, y también existe la narrativa de, ¿y si yo realmente quiero esa vida? Porque
hagamos o pongámonos en un caso concreto. Una mujer nos dice, yo quiero casarme, quiero tener hijos, quiero quedarme en mi casa, no quiero trabajar, mi marido tiene un buen sueldo y quiero que él sea el proveedor. ¿Está mal? Como yo creo que no está mal necesariamente. No, yo creo que no está mal. Yo creo que es si al final es una decisión que se toma desde la libertad y es una decisión que se tomó en la pareja por dos adultos, fue conversado, fue consensuado, obviamente puede ser perfectamente válido. El problema creo que no está en que una mujer no tenga ingresos propios. El problema creo que empieza a aparecer cuando esta situación se transforma en una pérdida de autonomía. Sí, yo creo que ese es el punto al que hemos querido o al que queremos tocar y hablar en este podcast. Porque está perfecto que uno quiera hacer, estar en la casa y cuidar a los niños. Muchas de nosotras es algo que queremos, poder estar con nuestros hijos por lo menos hasta los 2, 3 años, cuando ellos ya sean más independientes y qué sé yo. Por un tema también neurológico de poder estar con los hijos, etcétera. Pero el problema aparece cuando, como dice Patti, esa situación se transforma en una pérdida de autonomía, cuando tú ya no tienes esa autonomía. Entonces, porque creo que ahí está la diferencia que nos gustaría que ustedes como mujeres entiendan. La pérdida de autonomía es algo muy, muy grave, porque te puede llevar a no poder salir de una situación en donde quizás en algún minuto necesites salir. Entonces, explícanos un poco, Pati, ¿a qué te refieres con esta pérdida de autonomía? Mira, yo creo que hay una diferencia entre pensar así como yo elijo depender económicamente de mi pareja versus también yo no tengo ninguna alternativa si es que dejo de depender económicamente de mi pareja. Sí. ¿Ya? O sea, pensemos en una situación donde hay dos mujeres, ¿ya? La primera dice, mi marido trabaja, y yo decidí dedicarme a nuestros hijos, tenemos las cuentas claras, participamos ambos en las decisiones, tengo acceso al dinero familiar, tengo mis documentos, tengo una red de apoyo y sé que si algún día necesitara volver a trabajar, podría hacerlo. Súper. Y ella puede depender económicamente de su pareja, pero sí conserva su autonomía porque tiene un plan B. Claro. Sabe que puede salir, sabe que puede hacer algo, sabe que puede quizás recurrir a su familia en el caso de tener que dejar de depender económicamente de esta persona. Y ahora imaginamos a esta otra mujer quizás que dice, mi marido controla todo el dinero, yo no sé cuánto tenemos, no tengo cuenta propia, no tengo acceso a las cuentas, él me transfiere o él me pasa su tarjeta y yo voy con su tarjeta a comprar, dejé de ver a mis amigas, no tengo dónde ir si me voy, y hace años que no trabajo, entonces tampoco tengo posibilidades quizás de entrar al mercado. Y ya, digamos que somos el caso de esta influencer que se casó a los 18. Quizás ella en particular tiene una profesión, pero también pueden ser... Hay mujeres quizás que han caído un poco en esta narrativa del tradwife que quieren y que al final optan quizás por no estudiar una carrera. Sí. Porque encontraron que conocieron al amor de su vida y que se quisieron casar y quieren vivir la vida tradicional y al final es como que ya, pero ¿qué pasa si es que no funciona? Porque todas, o sea, si tú te pones como a preguntar, todas van a decir, no, es que yo voy a elegir correctamente, pero es que tú no sabes lo que depara la vida realmente en ese sentido. Y hay una TikToker bien famosa que se hizo muy, muy, muy viral, exclusivamente por esto, porque ella lleva muchos años casada, se casó muy joven con su marido, ella no estudió, no hizo nada, porque su marido era el que mantenía la casa y todo. Y después de varios años de matrimonio, este gallo la abandona, la deja, y le dice de un día para otro como, ya no puedes usar mi tarjeta, tienes que usar la tuya. Y ella cuenta, llorando, desesperada, que ella ni siquiera nunca había sacado una tarjeta. O sea, ella no tenía plata, no tenía nada, no tenía ni siquiera una tarjeta, imagínense, ¿no? Y ella como usaba la tarjeta de él, esa tarjeta era de ella. Entonces ella ni siquiera nunca aprendió a sacar una tarjeta. O sea, ¿se pueden imaginar de lo que estamos hablando? Entonces, la pregunta aquí no es, ¿dependes económicamente de tu pareja? La pregunta es, ¿tienes la capacidad de decisión y alternativas de salida? Sí, porque nosotros podemos tener una
una relación sana, y esa relación sana puede tener dependencia en algunas áreas. O sea, por supuesto. Todos dependemos de personas de alguna u otra manera, de nuestras amigas, de nuestra pareja, etcétera. El problema es cuando esa dependencia nos quita nuestra capacidad de poder elegir, de poder optar. Exacto, y yo creo que aquí es importante introducir una palabra que para mí en este podcast es la palabra clave: tener un plan B. Porque nosotros no queremos decir trabaja sí o sí, no dejes que un hombre te mantenga, no estamos aquí para decir no dependas de nadie. No, nosotras aquí queremos decir, puedes querer que tu pareja te mantenga, está perfecto. Puedes elegir no trabajar, está perfecto también. Puedes dedicarte a tu hijo y a tu casa, o sea, eso está totalmente perfecto, cada uno puede hacer lo que uno quiere. Pero nunca deberías quedarte sin herramientas para poder irte si algún día necesitas hacerlo. Pati, ¿qué significaría psicológicamente tener como un plan B? Mira, yo considero que tener un plan B al final es, no sé, o sea, yo creo que hay mujeres que quizás se rehúsan a tener un plan B porque creen que el tener un plan B significa que tú estás pensando mientras estás en una relación feliz de que esa relación puede terminar. Y en verdad no es tan así. Básicamente significa el poder saber que tú tienes recursos para poder enfrentar cualquier tipo de situación inesperada. Y ojo, acá no necesariamente estamos hablando de relaciones abusivas, sino que también es como, ¿qué pasa, por ejemplo, si tu pareja, tú dependes de tu marido, tu pareja tiene un accidente y queda con una discapacidad y ya no puede trabajar? Sí. Y tienes que empezar a hacerte cargo tú. ¿Qué pasa si se muere? Si hay un accidente y se muere, y de pronto quedas como ahí en la deriva, sin nada, sin saber hacer cosas, ¿me entiendes? O sea, al final es poder saber que uno tiene recursos para enfrentar una situación inesperada, y por eso psicológicamente el tener un plan B puede generar algo muy importante, que es la sensación de seguridad, que es algo que necesitamos. Cuando sabemos que tenemos alternativas, podemos tomar decisiones desde un lugar diferente. No es lo mismo el pensar, quiero estar aquí, que pensar, necesito estar aquí porque en verdad no tengo otra opción. Sí, y esa diferencia me parece estratosféricamente enorme. Sobre todo cuando hablamos a nivel psicológico. Yo creo que es muy importante esta conversación, porque no es lo mismo, como dice Patti, quiero estar aquí, puedo estar aquí porque quiero, necesito estar aquí porque no tengo otra opción. Es muy, 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 muy diferente, y yo creo que psicológicamente es muy importante, porque como mujeres quizás no tenemos todas las mismas oportunidades y todo, a pesar de que se ha ido desarrollando con los años, pero imaginemos imaginemos que tenemos una mujer que está casada, tiene hijos, no trabaja y su marido es el proveedor y su relación es sana. ¿Qué debería tener igualmente? Dinero. O sea, aunque tú, miren, no sé si me expresé bien, pero en el fondo, tú seas una tradwife o no seas una tradwife, tú necesitas dinero. Necesitas tener un colchón. Necesitas el día de mañana, como dice Patti, no necesariamente tiene que ser algo que te engañó o que se va con otra mujer, pero también puede ser un accidente, puede ser una enfermedad, puede ser tantas posibilidades. ¿Qué es lo único que tú necesitas tener sí o sí para poder salir de eso? Es dinero. Tener un colchón, tener una cuenta propia. O sea, imagínate, el día de mañana se muere esta persona y las cuentas se cierran, las cuentas se bloquean. Entonces, ¿debería tener una cuenta bancaria propia? Sí, totalmente. O sea, no necesariamente por esconder dinero o tener como algo oculto, sino que porque es importante tener acceso a recursos propios. Exacto. Porque eso forma parte de la autonomía básica. O sea, nos da seguridad de subsistir como persona. Entonces, ambos deberían, en un mundo ideal, ambos deberían conocer y conversar sobre las finanzas familiares, pero además también es súper
súper sano que cada persona tenga cierto nivel de acceso y control sobre sus recursos personales. Y por eso también siempre se recomienda un poco esto de ya. Si nos vamos a casar, vamos a hablar de finanzas, esto es nuestro dinero, esto es lo tuyo también, esto es lo mío, como para poder cuidar un poco lo que es el patrimonio. Uh-huh. Y porque al final el poder tener cierto grado de control sobre eso te da un resguardo. Quizás a lo mejor, quizás uno puede optar por no tener plata ahí ahorrada como aumentando, ¿ya? Porque a lo mejor no inviertes en bolsa o no tienes acciones o lo que sea, ok, ya, pero tienes tu colchoncito. Exacto. Y no tiene que ser una fortuna, como dice Pati, o sea, puede comenzar siendo algo pequeño. Lo importante es que es generar la sensación de tengo algún recurso que puedo utilizar si lo necesito. O sea, es un poco tener esta independencia, ¿cierto? Aunque no necesariamente quiere decir que la tienes porque va a pasar algo, pero la tienes porque tienes que tenerla como persona independiente. Y documentos también es muy importante, cédula, tu pasaporte, documentos de tu hijo, información básica, seguros bancarios, etcétera. Siempre es importante tener todos estos documentos o en una carpeta en tu teléfono o en el mail, por si es que tú pierdes el acceso a tu teléfono, quizá tenerlo en la casa de alguna amiga por cualquier cosa, una fotocopia. Siempre es importante resguardarse, chicas. No estamos diciendo acá que se tienen que resguardar porque les va a pasar algo malo, pero mejor prevenir que lamentar. Siempre es bueno tener, estar como 2 pasos adelante, step ahead, porque uno nunca sabe y... Se te puede incendiar la casa. Exacto, o sea, también no estamos hablando solo como de pareja, o de sea, pareja. pueden pasar cosas. like... Se te inunda la casa, se moja todo. O sea, al final, mira, es súper importante que una persona pueda saber dónde están sus documentos importantes, que tenga acceso a ellos. Y sé que parece algo obvio, o sea, estamos diciendo quizás algo que es como, es sentido común. Pero en situaciones de crisis muchas veces las personas no saben dónde están sus documentos porque los tienen tan guardados que no tienen claro dónde están. O, por ejemplo, no sé, a veces también uno adquiere seguro y es como, creo que tengo un seguro para tal y tal, pero no sé. Entonces tampoco saben los seguros que tienen o qué cuentas realmente existen o los bienes que poseen. Entonces tener toda esa información igual es una parte fundamental de poder conocer nuestra propia vida. Sí, esto me parece muy importante porque una mujer que no trabaja debería saber cuánto gana su marido, por ejemplo. Hablando de información financiera, yo es muy random, pero pregunté una pregunta así como... Sí, o sea, yo creo que no solamente debería saber cuánto gana, sino que también tiene que tener una idea clara de cómo funciona económicamente el hogar. Qué gastos se tienen, qué deudas existen, qué bienes tienen, qué seguros tienen, cuáles son las cuentas, qué obligaciones financieras tienen. Porque no tener un sueldo no significa que debas estar completamente desconectada de las finanzas de la casa. O sea, Total. También convengamos que, como decíamos, existen distintos tipos de fórmulas y de estas mujeres que quieren tener esta vida un poco más tradwife, por así decirlo, y hay una gama de ellas que efectivamente tienen eso y que algunas incluso se encargan de pagar las cuentas, porque el marido trabaja y provee, pero ellas sí son las que administran financieramente el hogar. Sí, efectivamente. Y una cosa que porque una cosa no es no generar, una cosa es no generar ingresos y otra cosa muy diferente es no entender nada de la economía de tu familia o de la finanza o de en qué estamos gastando y en qué no. Y también de la mano con esto va la red de apoyo, porque ¿y las amigas? ¿Dónde quedan las amigas? Porque siento que este punto se habla poco también, porque es fundamental. Sí, yo creo que es muy importante tener una red de apoyo porque es una forma de seguridad. Y obviamente no significa contarle todo a todo el mundo, pero sí significa tener personas de confianza, ¿no es cierto? Que sepan cómo estás, que sean personas a las que tú puedas acudir en el caso de que necesites algún tipo de ayuda. Y convengamos, y lo hemos hablado previamente en podcast, cuando hemos hablado de como relaciones más tóxicas, narcisismo, etcétera, una relación sana no debería exigir
que abandones a tus amigas, tu familia, tus redes, porque el aislamiento es muy importante. Cuando una persona depende exclusivamente de su pareja, se torna algo muy peligroso. Porque cualquier problema que uno tiene se vuelve más difícil de enfrentar, difícil de salir porque no lo estás pudiendo comunicar. Y por eso también es como esta alerta de pensar un poco de que si tú quieres este tipo de modelo, tener ojo con quién uno está. Uno nunca sabe realmente con quién podría llegar a estar. Y convengamos que muchas veces las mujeres que caen en relaciones abusivas a nivel como de abuso económico, de control financiero, etcétera, con hombres que son quizás narcisistas en algunos casos o tóxicos en otros sentidos, entran a estas cosas un poco más paulatinamente, porque parte desde una idea de cuidado, ¿no es cierto? Es como un poco esto de, ay, pero mi amor, pero ¿para qué si te estresas tanto en el trabajo, ¿para qué vas a trabajar? Yo te puedo mantener, tú siempre vas a tener como todo. Acceso a mi tarjeta, como renuncia tranquila, yo te voy a mantener, etcétera. Ya, digamos que esta mujer decide optar por eso y renuncia, y es como que, claro, si esta persona tiene control financiero absoluto, si no se discutieron bien las condiciones en las cuales efectivamente esto se iba a llevar a cabo, puede llegar a un tema de abuso. En el sentido de que puede ser que tú tengas que andar pidiendo permiso, diciendo voy a usar la tarjeta porque voy a salir a tomar café con mis amigas. Y después que te pueda decir como, no me gusta cuando te juntas con Pepita porque llega revolucionada. Pepita te hace mal. Y entonces después ya no puedes salir con Pepita. Y no tienes plata tampoco para salir y juntarte con Pepita. Y después dejas de juntarte con otras amigas. Y después te empiezas a aislar. Por eso es súper importante tener una red de apoyo, poder cuidarla, mantenerla, sí. Que no todo sea tu pareja. Es importante porque también, bueno, se usa mucho, que lo hemos hablado en otros podcasts de narcisismo, pero se usa mucho el abuso económico como una manera de control, como bien dice Patti, una manera de control donde él te pasa su tarjeta y sabe exactamente todos tus movimientos, porque tú estás pagando con esa tarjeta. Entonces, él sabe a qué café fuiste, a qué hora fuiste, con quién estuviste, dónde... Porque, o sea, es cosa de sumar los números. O sea, tú no vas a gastarte 60 lucas en un café, entonces él va a cachar que tú estás con más personas. Y así, entonces, es una manera sutil y a veces no tan sutil de controlarte y de manipularte y de abusarte. Entonces hay que tener ojo, como dice Patti, de no aislarse, porque al momento en el que te aíslas ya no tienes esta red de seguridad, que es importante, que tu familia, tus amigas, una comunidad, o sea, quien sea, es importante tener esta red de apoyo, porque un hombre que te aleja de tu familia y de tus amigas y de tu red de apoyo es una persona que quiere aislarte. Y eso ya sabemos que es igual a un narcisista. Entonces, entrando aquí en el tema quizás de trabajo y habilidades, aquí viene algo que puede ser un poco más controversial, pero si una mujer decide no trabajar durante 10 años porque está criando sus hijos, ¿debería mantener actualizado su currículum? Yo creo que Buena sí. pregunta. Sí, yo creo que es una pregunta bien compleja, pero yo diría que sí, yo diría que, o sea, y te lo digo de experiencia como ex reclutadora, yo diría que sí, en la medida que sea posible, sí, y no significa que uno está tratando de buscar trabajo, pero sí puedes trabajar y mantener lo que son tus habilidades, ir perfeccionándolas también en tu tiempo libre. Puedes también mantener contactos con personas a lo mejor profesionales, puedes aprender cosas nuevas, puedes desarrollar quizás también pequeños proyectos, como pueden haber aparecido estos como TikToks o estas influencers, así como que deben haber aparecido como un pequeño proyecto, me voy a filmar haciendo pan, y es como que de pronto se transformó en un negocio. En una empresa.
Porque lo que es la empleabilidad es algo que se construye con el tiempo. Y si algún día uno necesita volver al mercado laboral, es mucho más fácil si no partes absolutamente de cero. Entonces siempre tienes que tener un poco pulidas estas cosas y también entender bien qué habilidades estás utilizando en tu día a día. Por ejemplo, no sé, si tú optas por tener esta vida de hogar, mantener la casa, etcétera, pero quizás tú también estás administrando recursos económicos, bienes, etcétera, que tú puedes vender esa experiencia como capacidad de organización, administración de recursos. O sea, qué competencias, tener claras las competencias quizás que se requieren para poder hacer tu labor del día a día en la casa, porque son competencias igual, son habilidades igual. Exacto. Quizás no es no es lo como obvio tradicional, pero si en algún punto necesitas buscar pega, necesitas volver al mercado laboral, tienes que venderlo como tal. Y tienes que saber qué es lo que tienes que vender. Y sin vergüenza, no tiene que haber vergüenza detrás de eso, porque son habilidades. Hoy en día las habilidades blandas y las habilidades, por ejemplo, administrativas de un hogar, son habilidades. Es una pega. Administrar el hogar es una pega. Es una pega, o sea... Quizás no es remunerada, pero es una pega. Por ejemplo, en otros países, como en Estados Unidos, son habilidades remuneradas. Hay mujeres que trabajan como administradoras de hogar y le administran el hogar a personas. O sea, vienen, administran tu hogar, te ven la despensa, te chequean cuánto tienes, hacen como la pega de administradora. Entonces, efectivamente es importante mantener el currículum actualizado y entonces el plan B, como les decíamos, no es necesariamente que voy a trabajar mientras estoy en mi casa, sino también puede ser, voy a mantener mis herramientas actualizadas, voy a estar actualizada, voy a actualizar mi currículum. No tiene que ver con que voy a estar angustiada trabajando desde la casa, cuidando a mis hijos, haciendo todo, no, pero sí mantenerse actualizada, seguir en contacto con la persona a nivel profesional, quizá puede ser por LinkedIn o por Instagram o por Facebook o por donde sea. Ex compañeros del colegio, el networking es fundamental, seguir en contacto con ex compañeros del colegio, si es que optaste por no estudiar una carrera universitaria, mantener contacto con personas de la universidad, ver en qué están, etcétera, como para poder recurrir quizás a esas redes, exacto, a ese network, en el caso de que sea necesario en algún momento y tengas que volver al mercado laboral. Y también, hablando en el caso de que no tengas una carrera laboral, también quizá podría ser una gran oportunidad el estar en tu casa para dedicarte. Sabemos que cuidar hijos no es fácil y estar haciendo todo no es fácil, porque aunque uno diga que está en la casa, uno hace 437.000 cosas en la casa y por lo general cuesta mantenerse como sentada haciendo una sola cosa. Pero también quizá darte esos tiempos para leer algún libro, hacer algún curso, explorar en alguna manualidad que te guste, o incluso como hacen estas Tradwives, explorar la cocina, quizá luego vender un ebook online, como buscar qué cualidades también tienes que quizá pueden ser cualidades buenas o cualidades escondidas que tú ni siquiera sabías que tenías porque uno de repente vive en la rueda y no se conoce a uno mismo, entonces quizá también ocupar este espacio y este momento para poder encontrar estas oportunidades que efectivamente son oportunidades de conocerte laboralmente en algo que quizá pensaste que nunca vaya a hacer. O sea, el otro día me salió un TikTok de una niña que decía, me echaron de la pega, me puse a vender pan y hoy día gano más de lo que ganaba en mi pega, vendiendo pan. Y me encanta hacer pan. Entonces, uno nunca sabe. Como mantengamos las oportunidades abiertas porque realmente uno nunca sabe. Y aquí vamos yo creo que al último punto, que es, ¿qué pasa si la relación deja de ser sana y deja de funcionar? Ahora quiero llevarlas a un escenario más difícil, porque hasta ahora hemos hablado de relaciones sanas, pero ¿qué pasa cuando una relación cambia? Cuando aparece este control, cuando aparece el control del dinero, el control del teléfono, el control de las amistades, que hablábamos un poquito antes, el control de dónde puedes ir, o incluso la violencia. Claro, y yo creo que ahí es como estábamos como anticipando un poquito, cambia la conversación, ¿no es cierto? Porque ya no estamos hablando solamente de
una división tradicional de los roles, sino que estamos hablando de control, pérdida de autonomía. El control económico puede ser muy complejo porque también puede limitar la capacidad de una persona de salir de este tipo de situación dañina. Por ejemplo, cuando una mujer quizás no tiene dinero, no tiene acceso a cuentas, no tiene documentos, perdió su red de apoyo, como decíamos, y además su pareja empieza a controlar sus movimientos, la sensación psicológica puede ser de no puedo irme. Y esa sensación de no tener una salida, ese entrampamiento puede mantener a una persona en una situación que le hace mucho daño. Incluso no solo a esa persona. Pensemos en que nosotras vemos estos casos día a día y sobre todo para ti, pero el hecho de que a veces no solamente eres tú la que está siendo controlada, sino tus hijos. Sí. Y muchas veces las mujeres no salen de estas situaciones porque tienen hijos con estas personas, con estas parejas. Y efectivamente el daño no solamente te lo está haciendo a ti, tú y él se lo están haciendo también a sus hijos. Entonces, también es importante entender que no toda dependencia económica significa violencia, pero la dependencia económica puede convertirse en una herramienta potente de control y de violencia. Como lo veníamos diciendo antes, como puede convertirse. Entonces, siempre es bueno tener este plan B. Sí. Yo creo que el tema de los hijos es súper fundamental lo que mencionas, porque no es solo un tema de dañar a los hijos, sino que también hay hombres que llegan a manipular y a generar una sensación de mayor desesperanza por el tema de los hijos, porque es como si tú te vas, yo te los voy a quitar. Y no te los van a dar porque tú no tienes recursos económicos, no tienes cómo mantenerlos, me los van a dar a mí. Entonces también hay una manipulación ahí que hay que tener ojo. Y bueno, acá no queremos asustarlas, no queremos asustar a mujeres. No será súper fatalista. Pero sí las queremos educar para que puedan distinguir. Porque una cosa es mi pareja trabaja y yo decidí quedarme en la casa, y otra muy diferente es mi pareja controla el dinero, yo no puedo hacer nada sin su autorización. Exacto. Es muy diferente, chicas. Es muy diferente. Entonces, ¿qué significa realmente ser independiente? Quiero hacer una pregunta que me parece súper importante, pero porque quizá también tenemos una idea equivocada de lo que significa ser independiente. ¿Ser independiente significa necesariamente tener un sueldo? No. No, la independencia no necesariamente, o no solamente es económica, la independencia también puede ser independencia a nivel emocional. Está dentro de la capacidad que uno tiene para poder tomar decisiones, el tener criterio propio, el poder tener vínculos fuera de la pareja, el poder sentir que puedes participar activamente en las decisiones de tu vida. Una mujer puede no tener ingresos y aún así ser autónoma. Exacto. Y también puede tener un sueldo y estar en una relación donde no tiene ninguna libertad. Exactamente. También. O sea, se da en los dos lados. Y eso es muy interesante porque quizá la dependencia no significa no necesito a nadie, sino que puedo necesitarte sin perderme a mí misma. Un poco lo que decía Samantha, como I love you but I love me more. Como exacto. Una relación sana no debería construirse desde si tú te vas, yo dejo de existir, sino de te elijo y construyo mi vida contigo, pero sigo siendo una persona completa. No sé si se entiende, pero después de toda esta conversación, creo que podemos volver a la pregunta inicial. ¿Está mal querer ser una tradwife? Yo creo que la respuesta no es sí o no. Una mujer puede querer trabajar, una mujer puede querer emprender, una mujer puede querer ser dueña de casa, una mujer puede querer tener hijos, puede querer que su pareja sea el principal proveedor, y todas esas elecciones pueden ser válidas y pueden estar totalmente bien. Pero hay una conclusión que para mí es la fundamental de este podcast, y es que siga siendo una elección, que siga siendo una elección. Porque puedes querer que tu pareja te mantenga, pero puedes elegir no trabajar, puedes dedicarte a tus hijos y a tu casa. O sea, nunca deberías quedarte sin herramientas para poder irte si es que algún día necesitas hacerlo.
Eso es lo más importante, porque tener una cuenta propia, tener algunos ahorros, conocer las finanzas de tu hogar, tener acceso a los documentos, mantener tu red de apoyo, tener habilidades, actualizar tus habilidades, tener personas a las que puedes llamar y puedes acudir, saber dónde podrías acudir, no significa que estés esperando que tu matrimonio fracase. Aquí no significa que desconfíes de tu pareja, significa que también estás cuidando de ti, estás cuidándote a ti. Y yo creo que es una idea muy importante para cerrar. Sí, yo creo que acá lo importante es que tener un plan B no significa que estás viviendo esperando y mirando una puerta de salida, así como no es como que vamos a abandonar el buque, pero significa que efectivamente sabemos que existe una puerta, existe esa puerta, y cuando una persona sabe que tiene opciones, paradójicamente también puede vivir sus relaciones desde un lugar mucho más libre, más sano, no porque, o sea, porque estando ahí, el estar ahí es una alternativa al final. Claro. No está ahí por obligación, está ahí porque quiere estar, que eso es lo ideal. Y qué bonita esa diferencia, porque no se trata de que no necesito a nadie, se trata de puedo necesitarte, pero sigo teniendo opciones. Y quizá queremos dejarles una última pregunta. Si mañana tu vida cambiara completamente, ¿tendrías cómo empezar de nuevo? ¿Tendrías cómo empezar de cero? No porque esperes que ocurra, aquí de nuevo no queremos ser fatalistas, no porque estés esperando que tu relación termine y que te engañen, sino porque la vida es impredecible, chicas. La vida pueden pasar muchas cosas. Y una de las formas más importantes de cuidarnos es saber que pase lo que pase, no estamos completamente indefensas y a la deriva, por así decirlo. Así que, Pati, muchas gracias por esta conversación, estuvo muy, muy buena y gracias a todas las que nos escucharon. Nos vemos en el próximo episodio de The Girls Club. Chao, chao.